Se suma a la mañana en camino Sebastián García Parra. Buen día, bienvenido, Seba. Muy buenos días, Ale, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Muy interesado en conocer tu mirada acerca de, bueno, no sé si llamarlo así, creo que sí, conflicto, enfrentamiento entre Facebook y Australia. El País de Madrid dice: Facebook anuncia que restaurará las páginas de noticias en Australia tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Y para venir más cerca, la diaria Hoy publica: Facebook anunció que desbloqueará las publicaciones de Australia. Primero lo primero, Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se encontró la solución? Y en todo caso, ¿qué es lo que refleja, esconde este conflicto? Buenísimo, Ale. Primero, como dicen los norteamericanos, un pequeño disclaimer. Lo que vamos a hacer nosotros es un puente, ¿no? Para que todos logremos entender lo que Está pasó, bien. porque el tema es muy complejo, es un tema también para gente de comunicación, obviamente, que están siendo afectadas por esto, pero me parece que es la misión nuestra también, ¿no? Hacer este puente para que todos entendamos de qué estamos hablando y por qué vamos a hablar de Australia ahora. Uh-huh. Sin duda, como decías, este fue otro incidente que sin duda muestra el peso, vuelve a mostrar, ¿no? El peso geopolítico de las redes sociales. Y en particular, en este caso, de dos empresas sin duda muy importantes, Google y Facebook, que fueron las protagonistas de buena parte de todo esto. Que esto arrancó así, digamos, la historia arrancó con un proyecto de ley que viene fuerte, aprobándose, discutiéndose en la Cámara Baja y la Cámara Alta de Australia, que se llama Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales. En criollo, esto lo que quiere decir es que los editores, los medios de prensa, le tienen que cobrar a las redes, tanto Facebook como Google en concreto, regalías por cada noticia que se comparte en sus plataformas. ¿Por qué? Bueno, porque los medios sienten un abuso por parte de Google y de Facebook, afirmando de que se aprovechan de su trabajo. Ahora, para entender esto, lo que hay que entender es cómo funcionan. A ver. Así que creo que ahí tenemos que hacer el puente. Recordemos que tanto Facebook, Twitter, Instagram, Google, etcétera, todas estas empresas por las cuales nosotros no pagamos un centavo por utilizarlas, en realidad sus ingresos, que son miles de millones de dólares por año, vienen de empresas que pautan, que compran publicidad para inyectarla en estas plataformas y que nosotros, en definitiva, seamos los consumidores de esa publicidad. Este negocio, que es la publicidad digital, ha crecido mucho a lo largo de los años. Cada año los auspiciantes, los anunciantes cada vez invierten más en lo que se llama esta publicidad digital, así como pautan en televisión, bueno, también pautan en distintas redes sociales, con unos niveles de granularidad y de especificidad que son impresionantes. Cuando ellos, imaginemos que queremos anunciar la mañana en camino, y con unos pocos dólares podemos ingresar a Facebook y decir, bueno, nosotros queremos llegar a determinado público etario, de determinada edad, que vivan en determinados barrios, que le guste determinada cuestión. Incluso ahí podemos ser muy específicos en ese tema de los gustos. Sí. Y solo esas personas van a ver la publicidad de la mañana en camino. De dos formas. Lo van a ver cuando ingresen a Facebook, por ejemplo, cuando estén en su muro van a ver la publicidad de la mañana en camino, pero también lo van a ver en sitios que visiten. A veces nos pasa que vamos a un sitio, por ejemplo, un medio de prensa, y vemos cuadraditos donde aparece una publicidad. Muchas veces esa publicidad no es del propio medio, sino que es una publicidad que inyecta ahí Google o Facebook, y por lo cual le da unos centavos de dólar al medio y el resto se lo queda la propia plataforma. Dinero que pagó el auspiciante. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, Ale? por supuesto.
¿Qué dice Australia? Hizo un estudio donde afirma, y acá está lo que disparó todo esto, que por cada $100 australianos de publicidad digital, 53 se lo lleva Google, 28 se lo lleva Facebook y el resto se divide en todo lo demás, donde todo lo demás es enorme porque está el resto de las redes, el resto de las plataformas, y ahí también están metidos los propios medios de prensa. Por lo tanto, parece razonable la postura del gobierno australiano, que dice, bueno, señores, basta, de esos 53 que se lleva Google, de esos 28 que se lleva Facebook, muchachos, tiren algo para los medios. Uh-huh. Ahí, con esa ley que ya venía casi que aprobándose, aparecieron dos posturas distintas: cómo se paró Facebook y cómo se paró Google. Google se paró de una manera bastante más amigable, en el sentido que inmediatamente firmó un acuerdo con uno de los conglomerados más importantes de Noticias de Australia, donde, bueno, fijó las regalías que le va a pagar por las noticias que el propio buscador indexe, digamos, que encontremos cuando se hacen búsquedas. Por lo tanto, en Google no hubo impacto para los usuarios, un impacto positivo para los editores. Porque, a ver, ahí déjame entender la lógica. Se podría decir lo siguiente: yo entro a Google, ahora mismo, acabo de hacerlo para abordar este tema, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué dicen los distintos portales de noticias, los distintos diarios, etcétera? Y de un saque tuve, a ver, mira, sin ir más, vamos a Australia, Facebook puse, ¿no? Noticias. Correcto. Y me aparece La Diaria, El País, Uruguay, seguramente teniendo en cuenta que como yo soy de acá, están como privilegiados, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Pero también me aparece la Deutsche Welle, la BBC, El País de Madrid, ¿no? Correcto. Entonces, a ver si entiendo. Acá dice El País de Madrid, la Deutsche Welle, la BBC, La Diaria, El País de Uruguay, le dicen en este caso, Google: vos, loco, resulta que vos le estás mostrando a tu gente informaciones que nosotros damos, que nosotros elaboramos, que nosotros producimos, y vos por eso no pagas un peso. Sin embargo, recibís mucho por la publicidad que en tus plataformas exhibís ante el público, y por lo tanto los clientes te pagan a vos. ¿Por ahí viene la mano? Exacto, exactamente, exacto. En el caso de Facebook, bueno, fue mucho más agresivo, y en general, si uno analiza las posturas de Facebook, son siempre un poco más arrogantes. Facebook lo que dijo fue: señores, se acabó las noticias australianas en Facebook, y las bloqueó. ¿Qué quería decir? Que si un usuario quería ver noticias de medios australianos, desde Australia o incluso desde afuera de Australia, claro, no se podían ver. Y esto generó mucha polémica. Primero porque lo que hizo Facebook, incluso por error, después lo admitió, lo solucionó, es que incluso páginas que tenían que ver con noticias de COVID, que tenían que ver con noticias de emergencias, también las quitó. Eso lo solucionó a las horas. Pero esto generó una tensión muy importante, que fue noticia en todo el mundo, porque todos los países y todos los medios observaban atentamente lo que estaba pasando en Australia, por el simple hecho de que querían repetirlo. ¿Quién no va a querer repetirlo en un momento donde los medios están pasando por una situación económica bastante compleja en todo el mundo? Claro. Entonces, esto era un escenario donde, bueno, tanto los políticos, los gobiernos, como los medios estaban observando lo que pasaba. ¿Qué hizo Facebook? Bueno, tomó una decisión firme. El gobierno lo que hizo fue modificó el proyecto de ley, cosa que hizo que a los 4 días Facebook revirtiera la posición para que se volvieran a ver noticias de
de Australia en Facebook. Y esa modificación es una modificación que tiene que ver con que darle más libertades a Facebook respecto a la negociación con cada uno de los medios. Porque ¿qué dice la ley? La ley dice, a ver, pongamos esto y veámoslo gráficamente. Facebook es un monstruo, es una empresa muy grande, es inimaginablemente grande. Entonces imaginemos que vamos con la mañana en camino a negociar con Facebook. Sí. Es muy difícil. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, bueno, si no se llega a un acuerdo, eso va a arbitraje. Y por lo tanto, una oficina del propio gobierno australiano va a fijar cuál es la cuota que se le va a pagar a la mañana en camino. Eso no le gustó nada a Facebook. Ajá. Entonces Facebook lo que hizo fue, bueno, se están haciendo estas modificaciones en el proyecto de ley y ya Facebook firmó algunos acuerdos con algunos medios importantes. Pero esto... digamos, eso que no le gustó a Facebook es lo que, a ver si entiendo bien, logró cambiar de la ley original. Correcto. Logró cambiar de la ley original, o sea, ganó una pulseada. Obviamente alrededor del mundo, Ale, pasaban cosas muy interesantes porque el segundo buscador más importante, por lo menos en Occidente, después de Google, es Bing, que es un buscador de Microsoft, de la empresa que hace Windows. Sí. Y obviamente se paró firme y dijo, bueno, nosotros ya queremos hacer acuerdos con todos los medios, intentando de que Google perdiera posición dentro del mercado. Google fue muy inteligente, se paró con esta posición muy conciliadora e inmediatamente hizo acuerdos para no perder mercado. ¿Sabés que en las últimas horas las cosas que he leído, incluso también algunas de las que he escuchado y algunas en particular esta mañana en radio, veo que había como una ¿cómo decirlo? Una intención muy marcada de establecer en esta puja, y una vez encontrada la solución, quién ganó y quién perdió. Y advirtiendo que esta película yo la sigo muy, muy de atrás, porque está hablada en un idioma que no termino de entender, y encima tiene traducción de la traducción de la traducción, y la pantalla está nebulosa, y yo además ando con sueño. O sea, no soy de los que más entiende la película, más bien soy de los que menos la entiende. ¿Estamos de acuerdo? Aún así, escuchando como medio que las primeras consecuencias, me da la sensación que, una vez más, fruto de una negociación, ni nadie ganó todo, ni nadie perdió todo, ¿no? Correcto. Acá lo que se dio... O se puede, mira que lo pregunto desde absoluta ignorancia, repito, ¿se puede hablar de que esta pulseada tuvo un ganador y un perdedor, o algunos ganadores y algunos perdedores? A ver, cuando yo usé la parábola de la pulseada, lo que quise decir es que de alguna manera Facebook ganó un poquito, pero también perdió, ¿no? Va a tener que pagar, va a tener que ceder al pago. Entonces, obviamente acá no hubo un ganador claro en esto. Lo que sí es importante es que aparecieron señales muy importantes que hablan nada más y nada menos que de la soberanía digital de los países. Y no estamos hablando de Haití, con todo el respeto que me merece Haití, estamos hablando de Australia. Estamos hablando que una empresa que ni siquiera es australiana, o dos empresas, lograron ejercer tal presión al gobierno australiano que fue noticia a nivel mundial. Entonces, hay que también empezar a reflexionar sobre esto. Ahora, a mí me da la impresión, Sebastián, y si querés lo abordamos ahora en el último tramo de la charla por hoy, que esto que pasó en Australia nada indica que no pase en otras latitudes, ¿no? Bueno, no. De hecho, en Inglaterra, en el Reino Unido, ya se empezó a hablar del tema. Hubo un intento hace unos años en España, creo que fue en el 2014, donde España tuvo ahí un litigio con Google, por el tema también de las noticias. Pero
¿sabés la sensación que tengo, Ale, con todo esto que está pasando? Que se está cocinando algo. No sé qué. Pero hay una especie de despertar de la conciencia colectiva ciudadana de que hay algo que no está funcionando bien y que no está yendo en la dirección correcta. Entonces, ya no hay, y con esto te redondeo, ya no hay una impunidad absoluta de estas empresas. Porque la sensación que esto puede dejar es que a estas empresas no les gusta cumplir con las leyes que establecen los países. Uh-huh. Entiendo. Sin embargo, ya hay movimientos de estas empresas adaptándose a las leyes de los países. Ya están habiendo regulaciones. Vamos a ver hasta dónde vamos. Pero algo se está cocinando que ojalá esté en la dirección de empoderar al ciudadano y no, bueno, que estas empresas controlen de cierta manera que vemos, que no vemos, cuándo y cómo. Dice Omar, en parte Facebook le torció el brazo a Australia y si hablamos de comparaciones, estas empresas ya son un gobierno mundial en las sombras. Y sí, esa es una forma de verlo, lo que decía hoy, pero también es cierto que Australia logró que Facebook negocie con medios para pagarles algo, ¿no? Absolutamente, ahí está ese elemento que es importante y está muy bien. No escuché el nombre del oyente, perdón. Omar, y está muy bien lo que dice Omar del punto de vista de que Facebook es mucho más grande que en muchos países. Sí, Estamos bueno, hablando de muchas empresas son más grandes que muchos países, ¿no? Sin duda, con una facturación que supera ampliamente muchos PBI. Y con una cantidad de usuarios, además. Estamos hablando de más de 2.000 millones de usuarios, ¿no? Es una locura. Perfecto. Bueno, estaremos atentos a ver hacia dónde salpican estas gotas que se iniciaron allí en Australia, ¿no? A propósito, cuando hablamos de Facebook, también hablamos, por ejemplo, ayúdame, de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, de WhatsApp, que también lo tenemos que retomar pronto porque está con sus temitas. Hablamos de Instagram, pero en concreto es todo el ecosistema de redes sociales de Facebook que lucran a través de la publicidad y donde, bueno, circulan noticias. En concreto, WhatsApp tiene otros problemas, no lo pondría dentro de esto, pero sí, por ejemplo, Instagram es una red que también está siendo afectada por esto. Bien. Te dejo un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Claro que sí, fuerte abrazo para todos. Pará. A un hincha de Nacional, claro, connotado, como usted. El viernes sí. Nosotros jugamos frente a Peñarol. Sí. Peñarol es un... Sí. ¿Para qué insistir sobre eso? Es el histórico rival. Por supuesto. Pero en el contexto del campeonato clausura... Estoy esperando la pelota para cabecear. Tirame el centro. En el campeonato clausura, quien va primero es Liverpool. Es correcto. Un hincha nacional que aspira, ¿hacia dónde apunta? Que pierda Peñarol. No importa, lo demás es secundario. Bueno. Lo demás es secundario. No, pero además, ayúdame a entenderlo y Diego me mira al otro lado del vidrio, bolso igual que vos. Porque pienso lo siguiente. ¿Pero asiente conmigo o no está de acuerdo? No, asiente, ¿no? No, que pierda Peñarol. Él dice que le sirve más el empate, ahí está. Pero él es más racional. Sí, está bien. Está muy bien. No, porque déjenme desarrollar esto en voz alta. En realidad, Nacional, lo que la gallina de los huevos de oro que más tiene que cuidar es la tabla anual, ¿no es cierto? Correcto. Ahí tiene cierta luz, por decirlo de algún modo. Sí. Si Peñarol le gana a Liverpool, en realidad agarra un vientito en la camiseta para lo único a lo que puede aspirar, que es el clausura. Sí, correcto. Que ya agarró ahora este fin de semana, ¿no? Y entonces, la verdad, si yo fuera hincha de Nacional, y lo mismo si fuera hincha de Peñarol al revés, yo te lo voy a decir claramente. Yo prefiero jugar una final contra Liverpool o contra Rentistas, que ya tiene asegurada una porción de la definición, y no contra Peñarol. Y al revés también lo digo, para que no crean que lo digo desde ningún lugar raro. Sí, es que acá
obviamente ingresa un elemento que es la irracionalidad vinculada al fútbol, ¿no? Claro, Acá no, está el corazón, está como pasa con otras cosas. Está bien. Y me costaría, ya me ha pasado en otras ocasiones, incluso en copas internacionales, donde que ganara Peñarol beneficiaba a Nacional. Y no hay caso, no se te da. Y bueno, había que gritar los goles para adentro, pero bueno, no lo he logrado, superar, pero estoy trabajando con el psicólogo. Te mando un abrazo y hasta la semana que viene, Sebastián. Fuerte abrazo, chau, chau. El ingeniero Sebastián García Parra, en su columna de Inteligencia Artificial, codirector de Didata, entre otras cosas, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.